Placer presentar esta tarde el foro La prisión preventiva en Costa Rica. En esta actividad nos acompañan don Tomás Poblador, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, también está del Colegio de Abogados, también está con nosotros don José Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el señor Marco Feoli, viceministro de Justicia y Paz, la señora Montserrat Solano, defensora de los habitantes, el señor James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos acompaña también el señor Alfredo Chirino, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Vamos a pedirle a don Tomás Poblador que nos dirija las palabras de bienvenida a este foro. Ahí está. Buenas noches. Para el Colegio de Abogados y la coordinación de la Comisión de Derechos Humanos de este gremio también, es un gusto poder saludarlos esta noche, a tantas personas que nos acompañan de nuestra bella Latinoamérica, de otros lugares, así como de los distinguidos miembros de esta mesa. El tema que nos convoca el día de hoy es muy importante, ya que la Defensoría de los Habitantes, la increíble función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han logrado visibilizar en todos los foros, en informes y en el litigio interamericano, y quizás a la población más vulnerable y más afectada con el tema de la dignidad humana. Las personas privadas de libertad merecen el respeto como seres humanos y merecen que en este tipo de foros puedan visibilizarse su situación. Que tengan todos muy buenas noches. Un gusto tenerlos acá. Muy bien, vamos a comenzar entonces con las exposiciones que tendremos esta noche a propósito de este foro sobre la prisión preventiva en Costa Rica. Tenemos un grupo de invitadas e invitados y una persona que será la encargada de hacer las conclusiones, que es don Alfredo Chirino Sánchez. Entonces vamos a presentar a nuestros panelistas. El primero de ellos es el señor José Thompson, quien es director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, abogado y profesor universitario costarricense. En breve va a estar con nosotros. También es director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Programa Especializado para la Promoción de la Democracia, los Derechos Políticos y las Elecciones del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. También está con nosotros la señora defensora de los habitantes, doña Montserrat Solano Carboni, quien cuenta con una amplia carrera profesional. Es defensora de los habitantes y también se ha desempeñado en el periodismo y en el derecho internacional. Trabajó en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos. También tuvo participación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya y como experta internacional en asuntos judiciales para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de las Naciones Unidas, entre otros cargos que ha desempeñado. También se encuentra con nosotros don Marco Feoli, quien es viceministro de Justicia, doctor en el programa del Estado de Derecho de la Universidad de Salamanca, tiene una maestría en Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca, también una maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional. Se ha desempeñado como defensor público y letrado de la Sala Constitucional. También nos acompaña el señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, don James Cavallaro, quien desde el 1 de enero de 2016 asumió la presidencia de esta entidad. Él es abogado graduado en Harvard, con un posgrado en Derecho por la Universidad de California de Berkeley y un doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de Pablo de Olavide, Sevilla, España. Es profesor también de Derecho de la Universidad de Stanford y director fundador de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Resolución de Conflictos y el Centro de Derechos Humanos de dicha universidad.
También al final hará un cierre sobre todas las participaciones que hagan los exponentes el señor Alfredo Chirino Sánchez, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Don Alfredo Chirino tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Frankfurt del Meno de la República Federal de Alemania. También tiene un doctorado en Derecho por esa misma universidad. Premio Ulises Odio en el año 2001 por el Poder Judicial. Tiene varios ámbitos de interés académico, como el de la política criminal, derecho penal sustantivo y procesal, derecho constitucional, derecho de la protección de datos y derecho informático. En ese orden harán uso de la palabra y corresponde en este momento al señor don José Thompson desarrollar el tema que se refiere a este foro de la prisión preventiva en Costa Rica. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es un gusto poder coauspiciar esta actividad. Quisiera también invitar a quienes se encuentran distribuidos solamente atrás, que podríamos de alguna manera reacomodarnos con los asientos que están libres para que no estén ustedes tan apretados allá al fondo. Esta actividad especial con la Defensoría de los Habitantes y el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho es parte de los trabajos del curso interdisciplinario en Derechos Humanos que tiene en este momento en desarrollo su edición número 34, de tal manera que para quienes nos visitan como invitados especiales para este acto, bienvenidos, bienvenidas. Para los estudiantes del curso interdisciplinario, a quienes les prometimos desde el día de ayer que esto iba a ser un tour de force, vean que lo estamos cumpliendo a cabalidad y apenas va por el segundo día, les esperan otros 10 días de este mismo ritmo intenso con el que desarrollamos esta actividad que distingue al curso y al instituto mismo. Quiero, en nombre del Instituto, agradecer a las entidades que han organizado este debate acerca del tema de la prisión preventiva y su efecto en el cumplimiento o no de los derechos humanos, que hayan escogido el Instituto y el marco de este curso para llevarla adelante. Nos honra profundamente la presencia de nuestro amigo, miembro de nuestra Asamblea General, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también es el relator de la Comisión para los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. Y su compromiso no solamente con este tema, sino también con relevarlo en la opinión pública merece ser destacado, y yo creo que los temas que se van a tratar esta noche tienen especial importancia porque justamente son una forma de disfrazar extensiones de las penas de prisión que de todas maneras ya significan condiciones no aceptables en la mayor parte de los casos, según la propia relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dejado en evidencia más de una vez. No quiero de parte nuestra extender este saludo de bienvenida y simplemente decirles a todos y todas que esta es su casa y que nos honra mucho que podamos tener estos debates acá en nuestra Aula Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas tardes a todos y todas. Siempre es un honor y un placer volver a esta que fue mi casa durante algún tiempo, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y agradecerle al Instituto el recibir esta actividad de las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Mejoramiento de la Administración de Justicia. Es un placer tener también en esta ocasión al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señor viceministro, a don Tomás y por supuesto al gran amigo don Alfredo Chirino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eso es para mí metros
mi escaso 1,57 m. Muchísimas gracias. También es un placer ser la representación femenina en esta noche. Y bueno, precisamente nos convoca un tema que es de muchísimo interés en nuestro país. Desde el año 2008, Costa Rica viene sufriendo el flagelo de la sobrepoblación penitenciaria debido a una diversidad de causas entre las que sobresalen la falta de una política criminal integral de parte del Estado costarricense, la promulgación de leyes y reformas legales con una perspectiva de mano dura y bajo esa creencia de que el derecho penal resuelve conflictos sociales que no resuelve. Yo siempre digo que el derecho penal es el garrote del Estado y que no todo se resuelve a garrotazos. También en nuestro país ha habido una modificación de a la ley de psicotrópicos, la creación de tribunales de flagrancia y todo esto aunado a la falta de construcción de espacios carcelarios nuevos y principalmente el uso abusivo y desmedido de la prisión preventiva, como bien lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica tiene alrededor de 350 privados de libertad por cada 100.000 habitantes. Es decir, se encarcela a un ritmo proporcional al incremento de la percepción de inseguridad que posee la colectividad. Desde el año 2005 hasta la fecha, se ha observado un crecimiento paulatino, pero sin control del fenómeno que hoy nos trae a este foro. Se arrojan resultados alarmantes, ya que el índice de sobrepoblación en el 2005 era de un 4% y en la actualidad ronda el 42%, de acuerdo con información que nos ha suministrado el Departamento de Estadística e Investigación del Ministerio de Justicia y Paz. Debe indicarse que si bien la Administración Penitenciaria ha luchado por disminuir la sobrepoblación existente en nuestras cárceles, solamente se ha logrado reducirla en 7 puntos porcentuales del año 2015 al 2016. Y si bien es considerable, resulta insuficiente para llegar a disminuir el dato de sobrepoblación por debajo del 20% que señalan los estándares internacionales. Aunado todo esto, debemos indicar que el hacinamiento continúa siendo alarmante en la mayoría de nuestros centros penitenciarios. Por ejemplo, el Centro de Programa Institucional Gerardo Rodríguez, donde la sobrepoblación alcanza 174.6%, ya que posee una capacidad de 535 personas y actualmente alberga 1.469. Otro elemento que deseo recalcar es que de este 42% de hacinamiento que sufre día a día la población privada de libertad, según nuestros estudios, alrededor de un 23% duerme en el suelo con únicamente una cobija y una espuma, situación totalmente lesiva a la dignidad humana y que ubica a la población ante un inminente riesgo de otros derechos como lo son la salud y la buena convivencia. Incluso, algunos de nuestros privados de libertad tienen que dormir en el baño debajo del inodoro. En relación con el tema de sobrepoblación, en reiteradas ocasiones la Defensoría ha señalado que el fenómeno del hacinamiento no lesiona solamente el derecho a un espacio físico apto y adecuado para el desarrollo humano, según lo establecido en las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, que fueron adoptadas en el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, sino que además lesiona otros derechos como el trabajo, la educación, la salud, la alimentación, la buena convivencia, la seguridad, el derecho al debido proceso y a la consiguiente justicia pronta y cumplida, ya que en lo referente a la atención técnica, entre otros, es simplemente imposible el goce correcto en tiempo y forma de estos derechos. El Estado no ha efectuado las gestiones tendientes para el incremento del personal técnico y administrativo en los diferentes centros penitenciarios, por lo que la atención técnica en los mismos continúa siendo insuficiente ante las necesidades reales que presenta la población penitenciaria para satisfacer derechos básicos de su condición de encierro, como la valoración ordinaria, la cual no se ejecuta en tiempo y forma. Según la información suministrada por parte del Patronato Nacional de Construcciones del Ministerio de Justicia y Paz, en el periodo 2015-2016 se han efectuado mejoras y construcciones en diversos centros penitenciarios. Por ejemplo, en el Centro de Programa Institucional Adulto Joven, en Pocosí y La Reforma.
Hay un total de 574 nuevos espacios carcelarios en esos centros, cifra que resulta insuficiente para hacer frente al hacinamiento actual que ronda el 42%, como ya lo había mencionado. Pero la construcción de nuevos espacios carcelarios no es la solución para el tema de sobrepoblación, como sí lo sería la utilización en forma adecuada de centros semi-institucionales o la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar en los casos en que sea estrictamente necesaria, y no como la regla ante la comisión de un hecho punible, así como de otras medidas alternativas a la misma. Resulta loable rescatar las labores efectuadas por parte del Ministerio de Justicia para maximizar el uso de centros semi-institucionales a través de las circulares 0515 y la 816 del Instituto Nacional de Criminología. Sin embargo, si bien la lucha por el egreso de la población, debe cumplir con una serie de estándares básicos, constatamos la ausencia de un proceso de atención y seguimiento que garantice una verdadera reinserción y además que evite la reincidencia a la población privada de libertad y así el rechazo social que muchos de nosotros hemos escuchado en los medios de comunicación. Si bien valoramos los esfuerzos en adopción de medidas para reducir el hacinamiento, aún resultan insuficientes, por lo que deben llevarse a cabo ingentes esfuerzos en este sentido. Y me voy a apartar un poco de las palabras para comentarles además, porque creo que la presencia del presidente de la comisión lo amerita, una historia en otro país de doña Margarita. Doña Margarita, ese no es el nombre, vivía con su esposo, su papá, un adulto mayor, un hijo de 12 años en un país de América Latina. Una noche entraron los militares, lo sacaron a los 4. A doña Margarita y a su esposo los torturaron y al papá, el papá murió 3 días después. El hijo de doña Margarita lo detuvieron de 12 años, junto con el abuelito. Y él vio cómo el abuelito moría en una cárcel en un país de América Latina. A mí me tocó conocer a doña Margarita 2 años después de que esto sucediera. Y doña Margarita me decía, yo solo pido que me digan por qué me hicieron lo que me hicieron, porque yo no hice nada malo, y que esto no vuelva a suceder. En este momento, la única esperanza de justicia de doña Margarita es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, como ustedes saben, la Comisión Interamericana está en este momento en una crisis financiera y necesitamos que todos los países se unan. Lamentablemente, muchas de estas discusiones se toman desde una perspectiva de los estados e incluso muchas veces de los perpetradores que suelen tener alguna colusión con esos estados. Yo lo que quisiera invitarles es a pensar estos temas desde la perspectiva de las víctimas, como doña Margarita. Lo otro que quería mencionar es que el día de hoy inició una reunión de defensores de derechos humanos en Johannesburgo. Y precisamente en estos días, con ocasión de este curso, nos ha visitado el relator para defensores y defensoras de derechos humanos. Ustedes lo escucharon el día de ayer. Y yo creo que es una ocasión, tanto la visita del relator como esta reunión en Johannesburgo, para recordar a defensores y defensoras que están en este momento en prisión o que sufren persecución. Y me voy a permitir mencionar a una amiga, Nada Kiswanson, que es la primera defensora de derechos humanos que está sufriendo amenazas en Holanda, pero también a 5 defensores y defensoras de derechos humanos que llevan más de 100 días de detención en Camboya, a don Ildefonso Zamora, liberado hace unos días en México. Además, a 5 defensores criminalizados que fueron puestos en libertad el 22 de julio pasado por un tribunal en Guatemala y, por supuesto, recordar el día de hoy a la querida Berta Cáceres. Muchas gracias. Yo voy a quitar esto, yo creo. Yo lo quité mejor.
Muchas gracias, buenas tardes. Al profesor Chirino, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, don Tomás Poblador, defensor público, a don James Cavallaro, presidente de la comisión, a doña Montserrat Solana, defensora de los habitantes, y a don José Thompson. Ahora sí. Muchas gracias, buenas tardes. También agradezco a los compañeros de CONAMAC, donde surgió también la posibilidad de abrir este espacio para conversar sobre los resultados de la visita que hizo la comisión hace unos meses a las cárceles de Costa Rica y donde rindió un informe sobre el estado de la prisión preventiva en el país. Hablar de prisión preventiva nunca es sencillo porque, claro, la prisión preventiva, lo sabemos todos, supone un déficit del sistema en el tanto tenemos privados de libertad a personas que no han sido sentenciadas y que no han sido declaradas culpables de haber cometido un delito. Esto es mucho más grave cuando existen los problemas que existen, sobre todo en América Latina, que hacen que la privación de libertad de por sí se convierta en una pena. No hay ninguna diferencia sustantiva, ontológica entre la prisión preventiva y la pena como sanción. Eso hace entonces que de por sí sea muy difícil hablar de prisión preventiva sin entender que detrás de ella hay un déficit democrático importante. Por eso es que la prisión preventiva tiene que imponerse con tantísima restricción y por eso es que todos los textos normativos, todas las constituciones de nuestros países, todos los instrumentos internacionales repetirán que la prisión es excepcionalísima, que la prisión preventiva debe ordenarse únicamente por razones procesales, que la prisión preventiva únicamente puede ordenarse en aquellos casos en los que sea imposible garantizar que un proceso vaya a finalizar con el dictado de una sentencia sin necesidad de que al imputado se le imponga algún tipo de medida distinta. Sin embargo, todos lo sabemos también que entre el iure y el facto hay una diferencia enorme y que muchas veces los abogados nos perdemos, como dijo algún autor, en el cielo de los conceptos y es muy fácil hablar de esto desde la teoría y desde la academia, aunque en la realidad las cosas sean tan distintas. Entiendo que aquí hay gente de muchos países que tampoco sabrá muy bien cuál es la situación de la prisión preventiva en el país, no tienen por qué saberlo, pero vamos a decir que en Costa Rica hay en este momento un índice de prisión preventiva de más o menos entre el 18 y el 20%. No es uno de los índices más altos de América Latina, eso hay que decirlo. Eso, digamos, en medio de todas las dificultades que hay, no es una mala noticia, pero tampoco es para tirar cohetes. Porque lo cierto es que la situación de las cárceles en Costa Rica es una situación complicada. El Ministerio de Justicia, por lo menos quienes estamos como titulares del Ministerio de Justicia desde hace 12 meses, hemos entendido las dificultades que tiene el sistema y la necesidad de hacer cambios. Los índices de hacinamiento que tiene este país son muy altos y además en Costa Rica tenemos que lidiar con algo de lo que no es fácil hablar y es todos los mitos fundacionales que hay sobre nuestra centenaria democracia y sobre el respeto de los derechos humanos y sobre el respeto de los derechos fundamentales. En la inmensa mayoría de las cárceles de este país, y esto es muy complicado decirlo cuando uno está al frente de un ministerio porque no es políticamente correcto, pero hay que hacerlo, en la inmensa mayoría de las cárceles de este país se han vulnerado derechos fundamentales. Y esto es así. La semana pasada anunciamos, la ministra y yo, quien les manda un saludo, pero que estaba justamente en la cárcel de San Sebastián y no pudo llegar a esta actividad, ordenamos cerrar el ámbito F del complejo Reforma, que es la cárcel más grande que hay en el país, que se conoce como Máxima Vieja. Ese espacio, que es para 60 personas, son básicamente jaulas, de hecho se conoce como las tumbas, donde había 66 personas hasta la semana pasada, ya el día de hoy hay 35, que pasaban 23 horas del día aisladas, con las implicaciones que esto tiene sobre la salud de las personas. El detonante fue una visita que hicimos hace un par de semanas, doña Cecilia y yo, que conversamos con gente a la que incluso se le dificultaba ya hablar. Y esto no es un cuento, esto pasa en Costa Rica, esto pasa en la democracia centenaria de América Latina, y esto es una vergüenza. Y esto hay que corregirlo. Por eso se ordenó el cierre del ámbito F y por eso se ordenó el cierre de esta máxima
vieja, que además si uno lo ve bien es absurdo, porque en el año 2005 se construyó una máxima seguridad, una sección de máxima seguridad nueva, y aún así permaneció abierta la máxima seguridad vieja, y no puede haber dos máximas, porque una de las dos ya no es máxima. Aún así se mantuvo durante todos estos años, y lo cierto es que en ese ámbito se han violentado los derechos de las personas que están ahí recluidas. Hoy me preguntaba un periodista que por qué se cerró, que por qué tomamos la decisión de cerrarlo en este momento, y yo le decía, bueno, quizás la pregunta más bien debería ser, ¿por qué no se cerró antes? ¿Por qué pasaron 10, 15 años desde que se abrió la antigua máxima para que esta máxima permaneciera abierta y siguiera siendo un lugar tan pero tan vergonzoso para el sistema penitenciario? Si algo tenemos en este Ministerio de Justicia es que no somos condescendientes con lo que tenemos, somos muy críticos con esta institución y con los resultados a los que se han llegado. Pero bueno, sí tengo que decir algo. En el Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez, que mencionaba la señora defensora, justamente por las medidas de excepción que tomó el Ministerio de Justicia hace unos meses y que nos valió todo tipo de críticas en la prensa, el hacinamiento se redujo al 19%, que es lo que hay actualmente. Hace 3 meses el hacinamiento era del 60%, hoy es del 19%. Siguen siendo cifras que no nos alegran, pero bueno, la situación, porque lo hemos visitado en estas semanas, es francamente mejor que la que había en mayo pasado cuando se ordenó esas reubicaciones. En fin, nosotros creemos, el tema no es sistema penitenciario, pero tengo que decirlo ya que se abre el espacio, nosotros no creemos que el problema del hacinamiento sea una cuestión de construcción de cárceles. Costa Rica no ha dejado de ampliar espacios carcelarios. Por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2016, solo en el año 2007 no se amplió un solo espacio carcelario. Se han ido ampliando espacios carcelarios permanentemente. El problema es el modelo punitivo, el problema no está en la construcción de cárceles. Es cierto que este es un país pobre, es cierto que tenemos un presupuesto bastante inferior que el que tiene, por ejemplo, el Poder Judicial, mientras el Poder Judicial tiene un presupuesto de 400.000 millones de colones y el Ministerio de Seguridad Pública uno de 220.000 millones de colones, el Ministerio de Justicia tiene un presupuesto de 120.000 millones de colones. Se han ido ampliando los límites del derecho penal aquí en Costa Rica y en toda América Latina, y esto ha desembocado en los resultados que tenemos el día de hoy. Nosotros creemos, por eso se han presentado un par de proyectos de ley que se tiene que apostar por otro tipo de medidas. Algún día, cuando pase el tiempo y nos vean hacia atrás y nos vean a nuestras generaciones, la generación del futuro dirán cómo es posible que en el año 2015, para la inmensa mayoría de faltas, la gente terminara sentenciada en una jaula durante un montón de años, en la etapa de su vida más productiva, y que a nadie se le ocurriera que podía haber otras formas de responder a la criminalidad y a la infracción de la ley. Por eso se han presentado proyectos de ley, uno en particular de pena de utilidad pública, para que en ciertos delitos donde no hay grave violencia, donde no se requiera de la contención, se puedan utilizar penas distintas. Pero bueno, con respecto a la prisión preventiva, tenemos una población indiciada de más o menos 2.000 y resto de personas. Repito, no es la población más alta que hay en América Latina, pero están recluidas, la mayoría de ellas, en un centro penitenciario que fue clausurado por un juez, clausura en la que nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Nos ponen un zapato, hay que decirlo, porque no tenemos espacios y nos cierran uno en el que además nosotros creemos que hay que cerrarlo, porque las condiciones tampoco eran dignas, porque eso que describió la señora defensora efectivamente pasa, porque hay gente que tiene que estar durmiendo debajo de una cama, en un baño, sin ni siquiera tener una colchoneta, y esa situación no puede tolerarse. Ahora, cuando uno habla de prisión preventiva, es muy complicado porque toca no solamente al Poder Ejecutivo, o sobre todo toca al Poder Judicial. Y yo que vengo del Poder Judicial, sé, y lo sabemos quienes hemos estudiado algo sobre sistemas judiciales, que si algo caracteriza a los poderes judiciales no es, digamos, su afección a la crítica y al cuestionamiento. Pasa en toda América Latina y pasa en todos los países que tienen una tradición, digamos, napoleónica, europea continental, como nuestros países. Entonces, enfrentar esto tampoco es sencillo, pero hay que decirlo, hay una corresponsabilidad del Poder Judicial en el tema de las prisiones preventivas. Hay un estudio, bueno, hay varios, pero hay un estudio que está pronto a salir, que se está haciendo,
en el que una investigadora concluye que se hace, después de hacer una revisión de los casos que se han abierto ante la inspección judicial para determinar qué causas se abrieron disciplinariamente a lo interno del Poder Judicial contra jueces por dictado de prisiones preventivas, hay 5, si no equivoco el dato, hay 5 en el que se abrieron causas por no haber dictado prisión preventiva. Y en esos 5 casos en los que se abrieron causas por no dictar prisión preventiva, las sanciones iban desde la revocatoria del nombramiento hasta suspensiones de hasta por 2 meses. Hay un caso de una persona a la que se le abre un proceso por haber mantenido a un imputado privado de libertad, a pesar de que ya su prisión se había vencido, y a esa persona la sanción que se le impuso fue una amonestación por escrito. Hay diversos estudios que dicen que los jueces a la hora de resolver las prisiones preventivas admiten, no lo dicen en una resolución desde luego, pero admiten que a la hora de tomar la decisión hay razones extraprocesales que justifican y que los mueven a ordenar la prisión preventiva. El miedo a las reacciones de la prensa y el miedo también a las posibles represalias que puedan haber dentro del propio sistema judicial. Y claro, cuando uno se encuentra datos como estos, pues no tiene más que confirmar que efectivamente hay un mensaje de cara a los funcionarios judiciales para que, ante la duda, mejor la prisión preventiva. También, y esto lo digo sobre todo como exfuncionario judicial o como funcionario judicial en pausa, digamos, en el Poder Judicial se escucha muchísimo, un poco en broma, pero con un alto contenido de que es en serio, lo que se conoce aquí como el principio de conservación del puesto. Muchas veces los jueces, y esto nos lo han dicho, y me lo han dicho a mí cuando era defensor público, porque además el Poder Judicial costarricense tiene una particularidad: estamos los fiscales, los defensores de oficio y los jueces todos dentro de la misma institución. Esto facilita que todos seamos compañeros y también que seamos amigos y que, digamos, haya relaciones de confianza. Hay jueces que a mí muchas veces me dijeron: esta persona, yo, mira, no la pude haber dejado presa, pero mejor no me como la bronca. Y para no hacerlo, que venga el juez siguiente, el de apelación, y diga si se queda o no se queda, porque yo el chance no me lo juego. También esto tiene mucho sentido por otra causa. Los poderes judiciales de América Latina, ¿cuál es el origen social de los jueces? La mayoría de los jueces que llegan a los poderes judiciales nuestros son gente de clase media baja. Esto no es como en, qué sé yo, en Inglaterra, que los jueces generalmente comparten las mismas élites, provienen de las mismas élites económicas que las élites políticas. Esto hace que la situación sea distinta. En el caso de América Latina no es así. Entonces, desde luego, uno entiende que haya jueces a los que les preocupa que, hombre, si le toman a uno por haber tomado una decisión como esta, alguna represalia, desde luego que estos son factores que influyen. Eso no quita que el problema sea un problema institucional y que sea un problema, digamos, estructural que tiene que resolverse. Cuando, por ejemplo, se ha hablado aquí en Costa Rica sobre el tema de la prisión preventiva, mucho de lo que se dice es: no se puede hablar mucho de esto porque la independencia judicial tiene que estar garantizada y no podemos cuestionar si los jueces dictan prisiones preventivas porque para eso tienen independencia judicial. Claro que tienen independencia judicial, pero la independencia judicial es una garantía para el ejercicio de la función jurisdiccional. No es una excusa para no someterse al escrutinio, ni es una excusa para no generar formas, digamos, de accountability horizontal entre los diferentes actores políticos, incluidos también los jueces que son actores políticos. En definitiva, yo creo que el problema de la prisión preventiva en Costa Rica es un problema. La Comisión Interamericana lo dijo recientemente: hay un exceso en el uso de la prisión preventiva, y esto, como Estado, nos tiene que llamar a hacer una profunda reflexión. No es posible que haya jueces que tengan miedo de dictar una libertad porque se les puede abrir una causa disciplinaria. Y tampoco es posible que el Poder Ejecutivo no tenga las condiciones para que las personas que están dentro de las cárceles puedan estar en mejores condiciones. Nosotros tenemos varios proyectos en este momento en marcha, pero la burocratización que hay para la construcción de cualquier tipo de espacio en este país es muy complicada. Pero bueno, lo cierto es que, mientras tanto, hay personas que están siendo afectadas por las condiciones de nuestras cárceles. No vamos a cejar en este esfuerzo porque las condiciones mejoren, y tampoco vamos a
claudicar en la convicción absoluta de que hay algo que se ha hecho mal y que debe enmendarse. No tenemos la intención de victimizarnos ni de ponernos como ejemplo, ni la ministra ni yo, desde luego, pero me consta las constantes, valga la redundancia, las permanentes mensajes, algunos muy violentos, que se lanzan contra la ministra y en algunos casos contra mí por algunas decisiones que hemos tomado. Yo siempre digo que la defensa de los derechos humanos nunca ha sido una tarea sencilla. La defensa de ningún grupo vulnerable es una tarea sencilla. Las personas privadas de libertad también son una población minoritaria y también son una población vulnerable. Y como pasa con cualquier otra población vulnerable, hacer la defensa de este grupo de la sociedad no es una tarea sencilla, pero creo que es moralmente una tarea ineludible. La responsabilidad de la prisión preventiva atañe a todos los actores políticos, en mucho a los poderes judiciales, también a los poderes ejecutivos, también a las asambleas legislativas. Cuando amplían, por ejemplo, como sucedió en Costa Rica, algunas de las causales para la imposición de la prisión. Nosotros seguimos usando la reiteración delictiva como un criterio para ordenar prisiones preventivas. A veces se utilizan criterios como que la persona es soltera para ordenar su prisión preventiva. A mí me da horror siempre que me abran un proceso penal porque ya por eso podría terminar encerrado preventivamente. En fin, hay una serie de razones que yo creo que nos hacen a nosotros confirmar que no lo hemos hecho bien con la prisión preventiva. Yo creo que no hay problema en reconocer cuando uno se equivoca y creo que como Estado en el tema de la prisión se nos ha ido un poquito la mano y eso tiene que enmendarse. Y hay también en esto, y con esto acabo, perdón, una responsabilidad compartida de los medios de comunicación. Hoy me recibí un mensaje de alguien que me decía, es que mira, yo creo que ustedes con la prensa no han sabido transmitir el mensaje. Y yo, bueno, mira, errores hemos cometido, probablemente en una gestión siempre se cometen errores, pero hemos tratado por todos los medios de comunicar a la prensa lo que se ha hecho en términos de prisión y en términos de hacinamiento, y no hay una recepción, porque lo que se vende, lo que es mucho más fácil vender, es este discurso rancio, populista, casposo, de dividirnos, y eso es muy peligroso, entre buenos y malos. Es un mensaje muy simplista, pero muy efectivo para generar alarma y para generar temor entre la gente. Hace unas semanas organizamos, de hecho, gracias al apoyo del señor decano de la Facultad de Derecho, un taller en la facultad dirigido a periodistas sobre sistema penitenciario, donde queríamos explicarles qué es lo que se hace en el sistema penitenciario costarricense, cómo es que funciona, cuáles son las reglas, etcétera, etcétera, para que se comprendiera mejor sobre todo el tema de los traslados a los regímenes de confianza. Quienes no son de aquí, hace unos meses ordenamos trasladar, acelerar el paso de las personas que estaban en cárceles más hacinadas a los regímenes de confianza, cumpliendo una serie de requisitos. Bueno, ardió Troya porque a la gente le parecía que estábamos poniendo a Aníbal Lecter a deambular por las calles de este país y se generó una alarma, una reacción absolutamente desproporcionada. Bueno, un poco para conjurar esto, se abrió ese espacio en la Facultad de Derecho para que pudieran ir periodistas, se invitó a todos los medios a que asistieran para que pudiéramos explicarles que lo que hacíamos no era antojadizo y llegaron 2 periodistas. Eso creo que dice mucho y creo que también eso plantea una serie de cuestionamientos y de desafíos para los medios de comunicación para hacerlo con más seriedad y con más responsabilidad. Yo sé que el derecho es aburridísimo, pero bueno, en todo está, entonces también uno tiene que informarse de cómo funciona esto para que las cosas estén más claras y para que la gente entienda también que la prisión y que la prisión preventiva es una excepción. Agradezco mucho de nuevo el espacio que se nos ha abierto, agradezco mucho a la comisión que en redes sociales en algún momento expresó una visión positiva de lo que se estaba haciendo en medio de todos los desastres que uno encuentra en el sistema penitenciario. Eso tampoco lo contó la prensa, pero a nosotros en lo interno nos satisface mucho. Muchas gracias a todos y quienes no son de aquí, pues ojalá que la pasen bien. Gracias. Muy buenas noches a todas y todos, al señor director José Thompson,
Montserrat Solano, la defensora de los habitantes de Costa Rica, los doctores Marco Feoli, Tomás Poblador, Alfredo Chirino, los presentes, todos acá, las presentes acá. Yo tenía unas 20 hojas de texto. Ahora están poniéndose nerviosas y nerviosos. No hace falta, porque lo bueno y lo malo de ser de los últimos a hablar es que tú vas, ¿no?, cortando. Ya se ha mencionado ese tema, y ya este tema también, y ya no me queda nada que decir. Ya no vamos para la casa, y habrá tiempo, no sé, después habrá cena y otras cosas más divertidas. A mí me toca un poco, creo, por lo que se ha dicho de la situación en Costa Rica, de los problemas en Costa Rica, de los desafíos, de las tendencias, de las cifras. A mí me parece, me toca contextualizar este problema con el marco que tenemos, que es este informe, ¿no?, en las Américas. Y entiendo que estoy hablando con el conjunto, entre otros, de las y los estudiantes que están en el curso interdisciplinario que han venido de las Américas todas, ¿no? Entonces, un poco quería enfatizar o tocar 4 puntos. Primero, un poco, pero muy poco, el problema y el tamaño del problema en el hemisferio. Segundo, el marco normativo, que es el marco normativo del sistema interamericano, porque hay reglas, y las reglas no son respetadas, pero depende de nosotros en este curso, y nosotros acá, y otros expertos que veo en el público, hacer valer las normas, ¿no? Cerrar la brecha entre la promesa de los derechos humanos y la realidad cruel. Un poco tocar ese tema de las consecuencias del uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva, y finalmente algunas tendencias continentales que creo que es importante pensar aquí, en este espacio, en las preguntas, ¿habrá preguntas y respuestas después? ¿Sí? No sé, yo no decido, estoy aquí como invitado, agradezco la invitación, pero sí hay. Pero también a la vuelta a sus países. Entonces ahí un poco, con esa lógica, partiendo con el problema, en la comisión, antes de sacar este informe en 2013, vimos que el tema del uso excesivo era un tema en casi todos los países del continente. Y es un tema cuyos efectos son perversos y también contundentes. Entonces decidimos trabajar el tema y publicar el informe un poco para levantar el perfil de la situación que afecta a las personas privadas de libertad, pero en prisión preventiva específicamente. También porque el estudio que hicimos se sustenta en el principio más importante en el proceso penal y en los derechos humanos relativos al debido proceso en la esfera penal, que es la presunción de inocencia, que se viola todos los días en comisaría de la policía, en centros penitenciarios, en cárceles, desde Punta Arenas hasta Alaska. Entonces ahí quería de forma muy sucinta enfatizar las reglas, porque son muy claras, aunque no sean respetadas. Primero, la prisión preventiva tiene un carácter, se ha dicho, estrictamente excepcional. Acaba siendo la regla en la práctica, pero tiene que ser excepcional. Segundo, tiene que ser guiada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Solo se permite
cuando se dirige a cumplir fines legítimos en una sociedad democrática. Y son dos los fines legítimos, dos, no más que dos. Primero, para prevenir el riesgo de que el imputado eluda la acción de la justicia, es decir, fuga. Y dos, para evitar que el procesado o la persona procesada obstruya el normal desarrollo de las investigaciones o el proceso. Son las únicas dos bases. Es muy probable que sea responsable, culpado, no es una base, ¿no? Este crimen es terriblemente serio, muy grave, es homicidio, es violación, sea lo que sea la acusación, es una acusación. Por la norma interamericana solo se puede justificar la prisión preventiva por la posibilidad de fuga o de obstrucción de la investigación. Hay las consecuencias, y eso digo de forma muy sucinta porque se ha tocado acá, del uso excesivo de la prisión preventiva. Y es básicamente, por una parte, el hacinamiento, que se ha tocado acá, las cifras. Montserrat, o sea, la defensora ha levantado las cifras de casi 3 veces la cantidad en algunos centros. En otras regiones de las Américas llega a 4, 5, 6 veces en centros de detención. He estado en centros, en celdas con 90 personas, porque visito cárceles de mi trabajo, 90 personas que hay para 6 personas y hay 90. Entonces hay cifras chocantes y situaciones que son insoportables y no se puede justificar de ninguna manera. Entonces el hacinamiento es un factor, pero también provoca trastorno psicológico en la persona que no sabe qué le pasa. Los condenados por lo menos saben, yo tengo que pagar, yo tengo que cumplir 3 años, 6 meses y 4 días. Tú entras, y yo hago el tiempo todo, entras en cualquier cárcel y pregúntale a un condenado cuánto tiempo le falta, te dice hasta cuántas horas le falta, ¿no? Y hace parte de mantener la integridad psicológica. Ese es un costo muy alto de la prisión preventiva. Hay también los impactos en las familias, que son muy graves, porque no se sabe cuándo llega papá en casa. No sé, va a estar 1 mes, 3 meses, 1 año. ¿Quién va a trabajar? ¿Cómo se va a pagar el alquiler? ¿Cómo se va a comer? Cosas básicas, ¿no? Que la mayoría de nosotros no tenemos que pensar en esas cosas todos los días, y no solo todos los días, sino en cada minuto del día, ¿no? Cuando uno está pasando hambre, cuando no sabe si va a poder pagar el alquiler, si va a estar en la calle, no deja de pensar en ese tema. Ahí un poco quisiera pasar al cuarto punto. Dije iba a ser sucinto y cumplo con esa promesa, que tiene que ver con las tendencias continentales. Una cosa que hemos visto en los últimos años, y en Costa Rica se ve que el índice de personas en prisión preventiva es relativamente bajo, es de 18%. En las Américas eso es una cifra baja, de golpe que diga, porque hay países donde llega a 75%. ¿Ok? Una cosa que ha pasado con la transición a los sistemas acusatorios, de los sistemas inquisitorios e inquisitoriales, es que se ha conseguido acelerar el proceso de tal forma que la condena suele ser impuesta en un periodo más corto. ¿Ok? Lo que sí reduce o incide en el tema de la prisión preventiva, pero no reduce el hacinamiento en los centros penales. Hice un estudio hace algunos años justamente sobre ese tema,
porque estábamos haciendo un estudio en Panamá sobre los penales panameños, y todos en Panamá, ¿hay unos panameños acá? Ok, ese tiene 2 o 3 años, y todos en el sistema judicial, en el sistema, en la DGSP, nos decían, la salvación está llegando, ese sistema acusatorio, porque eso no va a resolver todo, ¿no? Y había hecho el estudio en varios países en el continente y habíamos sacado la conclusión en un estudio que hicimos con Stanford de que si bien es cierto que la transición al sistema acusatorio reduce el porcentaje en la prisión preventiva, la cantidad total de personas en la cárcel, o sea, la tendencia es de subir, porque más rápido el proceso, pero no cambia la lógica, que es una lógica punitiva. Entonces ahí, este es un problema en un contexto en que, como ha dicho el profesor Feoli, es el modelo punitivo donde hay que pensar como es el enfoque del problema. Y el enfoque punitivo y el encarcelamiento masivo sigue siendo, diría yo, el problema, y digo para que sigamos pensando en eso y para que sigamos trabajando en eso a la vuelta a nuestros países. Y ahí, yo, primero una explicación. Yo soy estadounidense. Por las reglas de la comisión, hay una regla bastante importante y respeto, yo no puedo comentar casos y situaciones de violaciones a los derechos humanos en mi propio país. Y eso un poco para mantener la distancia y mantener la imparcialidad de la comisión. Pero tampoco tengo que arrancarme los ojos y actuar como ciego. Y el peso del modelo y la lógica americanos en este tema, como en muchos temas, es muy fuerte. Es interesante ver el país que más, con la posible excepción de China, y no se sabe por qué las cifras no son totalmente confiables, el país, es un hecho, no es un comentario, el país que pone más gente en la cárcel en el mundo, con la posible excepción de China, es los Estados Unidos. 700 a 800 personas por cada 100.000. 2 veces lo que hay en Costa Rica. Pero como región, las Américas es la región con el índice más alto. Y una parte tiene que ver con el modelo, americano, pero estadounidense, que se ha seguido. Una cosa interesante ha acontecido en los Estados Unidos y quiero citarla, ese fenómeno, y también levantar un tema de gran preocupación. En los Estados Unidos, los 2 partidos grandes han llegado a la conclusión que el modelo punitivo ya ha pasado los límites. Tenemos una cosa que se llama United States Sentencing Guidelines, que le quita al juez la posibilidad de tomar decisiones, de ejercer la discrecionalidad, y es como, ok, fue flagrado con X gramos de cocaína, da 120 meses en la cárcel. Tiene X, esta cantidad de esta otra sustancia prohibida, tiene tal. Se ha llegado a la conclusión de que el aumento, y tenemos entre 2 y 3 millones de personas en la cárcel, del uso de la prisión, ha sido un error. No ha servido para reducir la criminalidad, los índices son bajos y ha sido muy caro. Y además, otro tema que es importante, que se está recién comenzando a analizar como tema de los derechos humanos, pero es muy importante, es una tendencia que hay que pensar bien, es cómo afecta a las familias el hecho de tener a alguien de la familia en la cárcel. Y es más, hay otro tema que quisiera colocar, cómo
institucionaliza y reproduce la pobreza de determinadas clases sociales y determinados grupos étnicos. El hecho de que en los Estados Unidos, hecho, no comentario, de que hay más negros en las cárceles de que en las universidades. Si uno nace negro en los Estados Unidos, tiene más chance de pasar tiempo atrás de las rejas, ¿se en castellano?, de que en una universidad. Y es más, digo como inversión, es una tendencia. Yo vivo en el estado de California. En los últimos 25 años se ha construido una nueva sucursal de la Universidad de California, donde estudié el derecho. ¿Ok? No sé si existe Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, ¿no? Universidad de California en Berkeley. Pero hay varias. Se ha construido una y se ha construido 23 penales de máxima seguridad. Y en más, ahora soy profesor en Stanford. Tiene un campus maravilloso, lindo, parece un country club, ¿no? Y cuesta una fortuna estudiar en Stanford. Lo que no puedo quejarme de ese hecho, porque con esa fortuna que le corre al estudiante, paga mi salario. Entonces, no me parece justo. Yo prefiero el sistema de educación universal, gratuita, pero eso es otro rollo, no es el tema y estoy abusando del tiempo. El punto. Un año en Stanford, ¿no? Tuition fees, matrícula, o sea, sale por casi $48,000, algo por el estilo. ¿Ok? Mantener a alguien en Pelican Bay Maximum Security Prison, penal de seguridad máxima, cuesta cerca de $70,000. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con América Latina? Y digo, en los Estados Unidos se ha llegado al reconocimiento de que la ecuación entre delito y cárcel es una mala ecuación. No sirve a la sociedad, hay otras formas mucho más eficaces de rehabilitar, y se está comenzando a reducir el uso de la cárcel. Y se está comenzando a reducir el uso de la cárcel privada o privatizada. Recién, la semana pasada, el Departamento de Justicia publicó un informe que muestra que las cárceles privadas no funcionan, no son más baratas, son más caras, tienen más problemas, tienen menos control, es una pésima inversión. Y tomó la decisión de cortar los contratos y no renovar y no seguir usando la cárcel privada. Fantástico. Ahora, digo al público, principalmente latinoamericano, ¿no? Casi ¿Hay alguien de Canadá o los Estados Unidos acá? Bueno, ok. Entonces, digo al público, principalmente, 99% latinoamericano acá, las empresas que viven de las cárceles privadas son empresas. No es una crítica del capitalismo, es un hecho. Las empresas buscan, ¿cómo decirle?, renta, ¿no? Entonces, yo sé, porque en México, disculpe, a través del Plan Mérida, en Colombia, por el Plan Colombia, y en muchos otros países, están llegando, donde no han llegado ya, consultores de firmas privadas para vender su producto. Su producto es la cárcel privada, ¿no? Privatizada. Y cuesta, en México, por ejemplo, cuesta 10 veces más de lo que cuesta mantener a alguien en una cárcel pública del Estado. Entonces, termino diciendo, este es un problema, hay que trabajarlo. Cabe dentro de una lógica que es la lógica del modelo punitivo, y también cabe dentro de un modelo
de una lógica del mercado. Y en la lógica del mercado se junta el interés y el discurso de miedo de la criminalidad, que es un discurso que domina nuestra sociedad, con los intereses de las empresas privadas, con el hecho de que el mercado en los Estados Unidos está en contracción. Todo eso hace de América Latina un mercado en potencial, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en la región, porque es cierto que los centros de detención tienen problemas graves, es cierto. También es cierto que hay altos índices de criminalidad, pero lo que podría ser ofrecida como solución, que la cárcel privada no lo es. Y es un gran peligro que creo que nosotros deberíamos mantener presentes para poder responder. Yo podría, si hay interés, yo tengo algunas ideas cómo responder y cómo trabajar las cárceles de forma que sí se puede reducir el hacinamiento, sí se puede reducir la violencia dentro de los penales, sí se puede resocializar y sí se puede evitar fugas. Disculpen, que es otro tema. Caramba, ¿no? Eso es lo que pasa. No puedo hablar sin las manos. Entonces, pero para terminar, quisiera colocar esa como tendencia. La tendencia es de que el modelo punitivo baje, por así decir, de los Estados Unidos y se intensifique en América Latina, y es una tendencia muy preocupante. Muchísimas gracias por la paciencia. Bueno, muy buenas noches a los distinguidos miembros de la mesa, don Marco Fioli, señor viceministro de Justicia y Paz, doña Montserrat Solano, defensora de los habitantes, don Joseph Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el señor Tomás Poblador, representante del Colegio de Abogados. Le agradezco mucho a CONAMAG y a su señor presidente, el doctor Román Solís, y a los miembros de esta distinguida instancia nacional, el que me hayan permitido en su nombre y el de la Facultad de Derecho, que me honra en representar el día de hoy, dar estas palabras de cierre a este importante evento que nos ha congregado en esta hermosa aula interamericana del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Estoy seguro que todos hemos dado un testimonio personal de la importancia del debate sobre la prisión preventiva, y que en el caso de Costa Rica ha significado sin duda alguna una razón importante, no solo para que hayamos pasado estas horas en la noche, sino también para que reflexionemos si el incremento de la población privada de libertad en este país, que ya constituye en sí mismo un gravísimo problema de derechos humanos, no solo por las consecuencias acumuladas que nos han llevado a esta situación de hacinamiento, sino también por las consecuencias que tiene de carácter ideológico. El informe que hoy nos ha compartido don James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que ha sido comentado por quienes me han acompañado en la mesa principal, se inscribe en más de una década de informes sobre el uso de la prisión preventiva que ya ha publicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que no ha dudado nunca en indicar que el uso arbitrario e ilegal de ese mecanismo procesal es uno de los problemas más graves y extendidos de la región, como lo acaba de apuntar don James en su alocución. Quienes hemos participado de la administración de la justicia en Costa Rica, sabemos que hay un uso extendido de la prisión preventiva con obscuras funciones, no directamente planteadas por las usuales causales de reiteración delictiva o de obstrucción de la acción de la justicia, o la que acaba de mencionar el señor presidente de la comisión, el de fuga,
sino que también se utiliza la causal de peligrosidad, o que oculta muy mal la idea de castigar la reiteración delictiva, y que tienen que ver con una consideración, como lo decía el señor viceministro, de pena adelantada, con la que no tiene ninguna diferencia realmente ontológica. Esta última, la pena adelantada, que no está confesada por nadie, encuentra su justificación en diversas áreas conflictivas de la criminalidad, como es el caso de la criminalidad de drogas, y que ha sido utilizada por los corifeos del menetekel político criminal como el deber insoslayable de los jueces del país en resguardo de la seguridad y la protección de las víctimas del delito. No hay duda que los datos que hemos analizado el día de hoy y que nos compartía la señora defensora de los habitantes y que han sido incluidos en este reciente informe sobre Costa Rica, se suman a los ya exorbitantes números de personas que llegan por periodos muy cortos de prisión preventiva a las cárceles costarricenses, principalmente para resguardar resultados de procesos acelerados de flagrancia que se han convertido también en una forma muy efectiva de hacer ingresar población nueva a los centros carcelarios. Los colegas presentes en este curso interdisciplinario que vengan de Perú no me dejarán mentir de los efectos que ya ha tenido el proceso de flagrancia en su país recientemente puesto en vigencia. Resulta paradójico entonces que algunos consideren que cambios legislativos urgentes resulten insustanciales ante estos números gravísimos de prisionización que hoy nos han sido presentados. Existe la tesis velada, pero muy productiva a nivel legislativo, que la prisión preventiva debe mantenerse como un recurso indispensable de seguridad ciudadana y que debe seguirse implementando con un marco de referencia judicial donde resalta el muy conocido e inconfesado principio de la conservación del puesto que nos recordaba don Marco, con el cual hoy día muchos jueces prefieren no jugársela y ni complicarse a la hora de discutir la viabilidad, la idoneidad y la proporcionalidad de esta medida cautelar de carácter personal. 5 causas disciplinarias que se abrieron, decía don Marco, por no haber dictado una prisión preventiva significaron para varios jueces gravísimas repercusiones en sus puestos judiciales y que es para mí un antecedente suficientemente grave para suponer el surgimiento de razones extraprocesales para dictar la prisión preventiva. El problema, como bien lo han señalado las personas panelistas, es un problema estructural de derechos humanos y un fenómeno que ya había sido destacado en la región por la importante investigación sobre el preso sin condena que realizó ILANUD hace ya varios años y renovado no hace mucho. Tal parece que el proceso penal se ha convertido no en el derecho constitucional aplicado, sino en el sismógrafo de las corrientes tectónicas del populismo punitivo que se ha enseñoreado de nuestro sistema penal ya desde hace bastante tiempo. La prisión preventiva, junto con la extensión inusitada de la duración de los procesos que deberían de ser más expeditos y el abarrotamiento de las oficinas judiciales con un circulante cada vez más difícil de atender, lleva a un número importante de personas a la espera de condena. Pasamos del preso sin condena al condenado sin juicio, como lo decía, no sin cierta socarrona ironía, un distinguido procesalista argentino. Pero además, tal parece que el problema se le presta escasísima importancia, pues las justificaciones sobran, siendo la más trascendente que la prisión preventiva es una forma dúctil de trabajar con el enemigo social, y de esa forma se le puede inocuizar, sin caer en largos procedimientos y complejas demostraciones de culpabilidad. Lo acaba de decir el señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la esperanza que muchos países tienen de que el acusatorio sirva para reducir la duración del proceso penal. Sin embargo, no basta con hacer el birbiriloque de poner una nueva reforma acusatoria para lograr un procedimiento más acelerado, puesto que las mentes de nuestros jueces siguen pensando en clave inquisitorial. Y es correcta la referencia que hace el profesor Cavallaro hacia los Estados Unidos, donde con la única excepción de China es el país que más personas tiene presas
o en medidas de sometimiento a la privación de libertad en países del mundo. Y el problema de la gran preocupación por el exceso del castigo penal y los tratos punitivistas, eso es una preocupación que ha llevado a la academia en los Estados Unidos a discutir la necesidad de buscar mecanismos alternos. La propia Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no hace muchos años le exigió a California sacar 40,000 personas de los atestados sistemas penitenciarios californianos con el fin de atacar el problema del hacinamiento carcelario. Que el problema de prisión preventiva no fuera comparable a países cuyas tasas por 100,000 habitantes son tan altas como las del país, no oculta la circunstancia de que Costa Rica ya rompió su propio récord de uso excesivo de este mecanismo. Nos avisa nuestra defensora de los habitantes de 350 personas por 100,000 habitantes. La opinión pública, además, ha terminado por estar convencida, gracias a los discursos de los oportunistas empresarios morales, de la necesidad de que la prisión preventiva siga cumpliendo con una función de contención social y que más bien habría que dejarla sin límites claros y precisos. No hace mucho se escuchó en corrillos judiciales a un magistrado decir que había que utilizar la prisión preventiva para tutelar a la víctima y que los jueces debían de medir el escándalo social de poner a una persona en libertad como un criterio para no conceder la libertad a nadie. Mi hipótesis, y aquí mi opinión personal, que no abarca a las instituciones que me han confiado estas palabras de cierre, que la prisión preventiva es un elemento fundamental para entender la llegada de un derecho procesal del enemigo, que está entre nosotros desde hace ya bastante tiempo y para la cual la literatura y la jurisprudencia han tenido pocos argumentos para debilitar su fuerza ideológica. Hoy, casi a nadie se le ocurre plantearse las evidentes contradicciones que esta estadística presenta en términos de caros principios del Estado de Derecho como la presunción de inocencia y el de la excepcionalidad de la prisión preventiva, que con razón decía el señor presidente de la Comisión Interamericana, son las únicas razones por las cuales debería de analizarse la prisión preventiva en la región. Y es que el uso abusivo de la prisión preventiva no solo es culpable de buena parte del hacinamiento y de las condiciones críticas de encarcelamiento en Costa Rica, sino que también resulta contrario a la Convención Americana, pues asume una verdadera condición de pena anticipada. El Estado de Derecho y el aparato de justicia tienen que sufrir con un uso tan extendido de la prisión y ya es hora de ir configurando, primero, un discurso de reacción frente a este fenómeno, pero también medidas para paliar sus efectos nocivos. La señora defensora de los habitantes y el señor viceministro de Justicia justificadamente han señalado que deben proveerse los instrumentos legislativos y judiciales que sean necesarios para evitar este fenómeno galopante, darle sentido a las garantías derivadas de la Convención y a nuestra propia Carta Magna, introduciendo mecanismos que le permitan a los jueces decidir con mayor amplitud en qué casos sí y en qué casos no y bajo cuáles condiciones pueden dictarse las prisiones preventivas. Como lo ha recordado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva Habeas Corpus bajo suspensión de garantías, la opinión consultiva OC8/87 del 30 de enero del 87, así como en el caso contencioso Yvonne Neptune contra Haití de Fondo de Reparaciones y Costas del 6 de mayo del 2008. El principio fundamental del sistema interamericano es precisamente que por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos sin sujeción al derecho o a la moral. Así lo hizo también ver en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras de julio de 1988. Es claro que con independencia de la importancia del delito y de la peligrosidad de los autores, la investigación y el enjuiciamiento deben de realizarse en el marco de procedimientos que permitan asegurar la seguridad pública, pero también el respeto de los derechos humanos. Este equilibrio, cada vez más difícil, es parte del sistema de valores y principios de interpretación que forman parte integrante de nuestra forma de vida y de nuestra Carta Constitucional.
Por ello, los problemas de diseño legal, los problemas de interpretación de la ley, de las nuevas ideologías criminalizantes que han llegado a los estrados judiciales y una arraigada cultura proclive a la inocuización, deben ser desterradas de manera consciente si no queremos seguir sufriendo de este flagelo que ha llevado a una reducción de garantías fundamentales de los justiciables, de su salud, de su derecho a la integridad corporal y ha incidido gravemente en el disfrute de otras garantías incluidas en el Pacto de San José. Pero no solo al acusado, sino también a su familia, como lo recordaba el señor presidente de la comisión. La posibilidad de declarar este uso excesivo de la prisión preventiva y de sus consecuencias como trato cruel y degradante, conforme al pacto, es una posibilidad que se cierne en el horizonte para vergüenza de nuestra cultura jurídica y de quienes creemos todavía que hay un arraigo democrático en nuestro estamento judicial. Considero que las conclusiones de este informe deben llevarnos a una sana reflexión sobre la prisión preventiva y sus efectos. Contamos con varias instancias dispuestas a trabajar hombro a hombro por una mejora de ese estado espiritual de las cosas, como es la defensa pública, el colectivo de jueces, la Asociación de Ciencias Penales, la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero también las instituciones que conforman CONAMAJ. Estoy convencido que solo un acercamiento integrado y armónico hará posible superar esta grave circunstancia. Pero en modo alguno la respuesta es abrir nuevas cárceles o reabrir las islas penales como se ha sugerido recientemente en nuestro país, o intentar el camino tormentoso de las cárceles privadas, como lo advirtió con razón don James. Unas palabras de cierre como estas no estarían completas si no les agradezco a ustedes, distinguidos y distinguidas participantes de este curso interdisciplinario, y al público presente, pues le han dado el adecuado contexto y el realce a este evento, así como al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por intermedio de su señor director ejecutivo, doctor Joseph Thompson, querido amigo, por abrir las puertas de esta aula iberoamericana para discutir de estos temas urgentes que requieren del aporte de todos y de todas para desterrar ese fantasma del punitivismo exacerbado que se ha apoderado de todos los espacios de opinión. Muchas gracias.